una dieta, ¿qué debe comer un diabético? Bueno, decir que qué debe comer un diabético es muy relativo. De todas maneras, lo primero que los diabéticos deben tener es cuidarse la ingesta de alimentos, sobre todo la ingesta de carbohidratos, la ingesta de azúcares, ya que ellos son los primeros gatillos activadores de la hiperglucemia, o sea, el exceso de azúcar en la sangre. Un diabético, por ejemplo, un desayuno de un diabético, en primer lugar, en la mañana debe ser un desayuno rico en proteínas, ¿sí? Entre las comidas, entre desayuno y almuerzo, debe consumir digo usted, una ensalada de frutas, porque necesita vitaminas y oligoelementos importantes para el funcionamiento celular. Su almuerzo debe ser también un almuerzo con buena cantidad de fibra, o sea, comer mucha ensalada, disminuir los carbohidratos y una fuente de proteína también muy buena, disminuir también la ingesta de grasa, colesterol en ese sentido. Y en la cena, pues también ya debe ser una cena menos cargada de tanta comida, y por lo regular debe ser unas 5 horas antes de irse a dormir. Doctor, ¿cuándo un diabético ya necesita en su estado de esa enfermedad la aplicación de la insulina? Bueno, la insulina de manera pues ineluctable se utiliza en los pacientes diabéticos tipo 1. O sea, porque el paciente no produce insulina, la célula beta pancreática, su páncreas no produce insulina y la necesita de manera intajable. En la diabetes tipo 2, en la diabetes mellitus tipo 2, es muy relativo. Algunos opinan que la insulina no debe ser utilizada de manera como primera línea de tratamiento, sino que debe ser utilizado cualquiera de los otros medicamentos, dieta y ejercicio. Pero el consenso es que se puede utilizar insulina para regular los niveles de glucosa en sangre también en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. De todas maneras, la insulina es lo que va a regular el nivel de glucemia en sangre. Algunos autores dicen que definitivamente la insulina tiene que ser utilizada, otros dicen que no, porque de todas maneras la insulina cuando se coloca en muchos sitios, entonces la insulina tiene esta característica que todo lo que toca lo convierte en grasa. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona empieza a crear volúmenes de grasa donde se inyecta y entonces crea bolas de grasa y al fin y al cabo el paciente también pues tampoco le gusta eso. Ya hay medicamentos muy avanzados que están de pronto desplazando al uso de insulina, pero de todas maneras la insulina se necesita y eso lo tiene que evaluar el médico, el endocrinólogo que está viendo al paciente. Él es el que toma la determinación si el paciente la necesita o no la necesita, de acuerdo a los exámenes que arroja el paciente. Ok, doctor, bueno, hay algunas preguntas que se generan acerca de la enfermedad, que uno ve preguntas coloquiales de nuestra tierra acerca de esta enfermedad. Una es que un diabético no puede cortarse con nada, no puede hacerse ninguna laceración en la piel. ¿Qué tan cierto es? Bueno, todo depende de las cantidades de glucemia que maneja en sangre. Lo que sí es cierto es que los diabéticos tienden a las cicatrizaciones pues demoran y precisamente demora mucho la cicatrización porque los factores de crecimiento tumoral están aumentando en esa persona. Por ejemplo, los diabéticos tienen los factores de crecimiento tumoral alfa 1 elevado, la leptina, la resistina, la lipodictina, los inhibidores 1 del activador de esplaminona, por ejemplo, y todas estas sustancias que se elevan y que son producidos por el tejido adiposo, disminuye los factores de crecimiento, los factores de crecimiento que están dentro de las plaquetas, entonces inhibe el proceso de cicatrización. Algunos pacientes, todo depende también de la genética de la persona. Hay pacientes que son diabéticos que cicatrizan rápido, otros que no, todo depende aquí, entonces ya es la expresión de los genes que estén en ese momento también actuando en los pacientes diabéticos. La otra pregunta es que yo he escuchado mucho y es acerca de que cuando una persona orina que tiene diabetes y deja el orín por así regado, se llena de hormiga. ¿Es cierto eso? Bueno, eso fue lo que Aristóteles en su momento detectó, que los pacientes que tenían diabetes, en esa época pues muy poco se conocía la enfermedad. Donde ellos orinaban, ahí llegaban las hormigas. Claro, es que imagínense, la orina rica en glucosa, en azúcar.
Entonces el paciente orina por ahí, entonces se forma el hormiguero. Eso es verdad, eso no es mentira. Doctor, bueno, mire. Eso es muy cierto. Ok, listo. Doctor, mire, bueno, aquí hay la mesa de trabajo, todos somos jóvenes. ¿Sí? ¿Cuál sería la prevención cuando, bueno, hablemos de una diabetes a largo plazo que se pueda desarrollar más adelante con la edad? O sea, una diabetes tipo 2. Tipo 2, exactamente. ¿Cómo sería? Ahora, hablemos de la de los jóvenes, ¿se genera por qué? ¿Por herencia? ¿Ya vienen con esa genética de la enfermedad? ¿O comen mucho, están comiendo mucha carbohidratos y dulces y eso? Bueno, hay 5 genes ya identificados en el estudio del genoma humano. Hay 5 genes identificados que expresan para diabetes. Pero igualmente los genes no se mandan solos, los genes necesitan la modificación del medio ambiente. En la diabetes mellitus tipo, o sea, la más frecuente, por ejemplo, ya en los adultos, en personas jóvenes, adultos, se presenta más que todo por el aumento por la obesidad. La obesidad es la dinamita, es el factor detonante de la diabetes mellitus tipo 2. Estar obeso, porque es que cuando la persona se vuelve obesa, el tejido adiposo, o sea, la grasa, ya es considerado, eso es un tejido endocrino. Ese tejido, esa grasa, sobre todo la grasa abdominal, empieza sobre todo a cubrir los órganos. El páncreas, por ejemplo, empieza a ser cubierto por la grasa, y en la medida que va cubriendo el páncreas lo va inhabilitando. Allí lo inhabilitando, pues no produce insulina. O sea, el páncreas de esa persona es apto para producir insulina, pero como la grasa empieza a envolverlo, lo va inhabilitando. Igualmente el hígado. Estos son 2 órganos importantísimos. Entonces, ¿qué pasa? Primero, estos jóvenes empiezan a desarrollar una esteatosis hepática, o sea, lo que llaman hígado graso, y luego entonces también el páncreas también se empieza a cubrir de grasa, y imagínate, inhabilita estos 2 órganos importantísimos. Al inhabilitarlo, estos pacientes empiezan a desarrollar, primero, una característica de los jóvenes que pueden estar en condiciones de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, empieza a aparecer una mancha negra en el cuello, lo que le llaman... se me pasa el nombre. Acantosis nígrica. Acantosis. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso es característico. ¿Por qué razón? Porque eso es debido a un aumento de la resistencia a la insulina. Entonces, eso es una característica. Otra de las características importantísimas es que el dedo índice de las personas esas es más corto que el dedo anular. Ya eso ya es epigenético, y eso viene entonces de generaciones atrás. Las personas que por lo regular el dedo índice es más corto que el dedo anular, estas personas tienen una alta prevalencia de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, porque tienen dentro de sus genes el debido a la información para desarrollar un hiperinsulinismo. Igualmente, estos pacientes por lo regular amanecen sin hambre en las horas de la mañana, no comen, no les da hambre, y el hambre se les exacerba en las horas de la tarde, en las horas de la noche, y quieren estar comiendo helado, quieren estar comiendo cosas dulces. Entonces, eso es debido al hiperinsulinismo, ¿sí? Otra característica, estas personas el cabello se les cae. En el caso de las niñas, estas niñas se desarrollan, o la menarquia, la primera menstruación se presenta entre los 9 y 12 años, ¿sí? Empiezan a desarrollar ovarios poliquísticos, tienen desarreglos hormonales, entonces también su menstruación también es de manera irregular. Estas niñas luego más adelante, cuando se casan y tienen hijos, por lo regular tienen una prevalencia de abortar en el primer trimestre del embarazo, tienen abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo, y estas niñas también tienen una alta prevalencia de desarrollar Alzheimer cuando sean adultos, pero también cáncer en el seno y cáncer en el útero y la matriz. Ok, doctor, bueno, ya para ir terminando esta charla con usted muy importante acerca de esta enfermedad, ¿qué prevenciones debemos tomar nosotros o los jóvenes que nos escuchan que a largo plazo, para que a largo plazo no padezcamos esta enfermedad, y a todos los que nos están escuchando? No solo a los Sí, jóvenes. en primer lugar, por ejemplo, o sea, en primer lugar, lo que hay que evitar es el sobrepeso. Una dieta saludable, comer ensalada de frutas 2 o 3 veces al día, disminuir la ingesta de azúcar. O sea, el azúcar como tal es venenosa, porque la ingesta de los azúcares, este azúcar común y corriente, en primer lugar daña el cerebro. El azúcar, todo lo que toca, a pesar de que nuestras células se alimentan y viven de azúcar, el exceso de azúcar trae como consecuencia daño. Entonces hay que cuidar del sobrepeso, comer sanamente, comer
no comer tanto alimentos grasosos, hacer ejercicio, que es lo más importante. El ejercicio y una buena dieta previene no solamente la diabetes, sino que también desarrolla muchas cualidades importantísimas para tener una excelente salud. La persona que hace mínimo 45 minutos de ejercicio diariamente, se alimenta sanamente, aumenta la perspectiva de vida aumenta en 7.5 años con respecto a aquel que no hace ejercicio ni come sanamente. Ok, doctor Luzardo, interesante, ¿no? Hablar de este tema de la diabetes. No sé si tiene algo más que anotar. No, pues, a todos nuestros oyentes, cuiden la salud. La salud es el don más preciado que Dios nos ha dado a nosotros. La salud cuando se pierde, pues bueno, imagínense, se daña todo. Una de las cosas más importantes, hagan ejercicio. El ejercicio es la mejor vitamina que le puede entrar al cuerpo humano. El ejercicio previene enfermedades, el ejercicio alarga la vida, el ejercicio estimula el cerebro para que piense de manera lógica. El ejercicio aumenta el QI, el coeficiente de inteligencia. El ejercicio previene enfermedades, el ejercicio se mantiene con vigor, con vitalidad, con energía, y el ejercicio ante todo va a permitir que usted esté saludable. Doctor, por último, una pregunta. ¿Se puede presentar el caso que el cuerpo puede rechazar la insulina? Bueno, estas insulinas, por ejemplo, estas insulinas son de uso recombinante, son obtenidas por síntesis bacteriana. Es posible porque como no es autóloga, entonces algunos pacientes pueden presentar rechazo a la insulina porque, claro, es lógico, eso es sintético. Ok, doctor, ¿dónde lo encontramos, doctor Luzardo? Para los oyentes que nos escuchan hasta ahora. Nosotros tenemos nuestro centro médico y biológico llamado Centro Biológico y Científico Monte Sinaí. Estamos en la carrera 1625A/49 en la calle Cruz de Colorado. Aquí pues atendemos pues con mucho gusto a todas aquellas personas que necesiten una buena información acerca de la salud. Ok, doctor, entonces el próximo martes nuevamente estaremos con usted en nuestro martes de salud. Gracias por estar con nosotros a todos ustedes y a toda nuestra amable audiencia. Mil y mil bendiciones. Ok, gracias. 9 de la mañana, 0 minutos. Nos vamos a nuestra pausa y ya volvemos. En Conexión AM,